Bien, en este vídeo os voy a hablar de lo que es la circunferencia goniométrica, que es la circunferencia utilizada para representar todas las razones trigonométricas de ángulos. Bien, la circunferencia goniométrica no es más que una circunferencia de radio 1 que está centrada en el origen de coordenadas. Es decir, vamos a situar en los ejes cartesianos esta circunferencia y la utilizamos para medir las razones trigonométricas de cualquier ángulo. ¿Por qué elegimos el radio 1? Porque el radio 1 es un radio muy sencillo y como nosotros sabemos que las razones trigonométricas no dependen de lo grande o pequeña que sea la circunferencia o el triángulo que yo haga, sino que depende del ángulo, pues elegimos el radio más sencillo, que es 1. Bien, aquí tenemos esta circunferencia goniométrica. Vale, pues si yo mido un ángulo en esa circunferencia, utilizo cualquier radio que tenga aquí para medir un ángulo. ¿Cómo medimos los ángulos? Pues ahora os hablaré con más detalle, pero empezamos siempre a representarlos desde la parte positiva del eje X. ¿Vale? Así que ese ángulo representa el ángulo que asociado al radio que hemos hecho. Bien, pues da la casualidad de que si cogemos la altura de ese triángulo que se forma, que va a ser un triángulo rectángulo, cuando alfa es el ángulo agudo que observamos aquí, pues resulta que esta altura va a ser exactamente el seno de alfa. Es el seno de alfa porque nosotros sabemos que el seno es cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Y como la hipotenusa es 1, pues lo tenemos fácil. Por eso hemos elegido el radio 1. Y el coseno es precisamente la base. De la misma forma que hemos visto el seno, pues podríamos ver el coseno. Así que en definitiva, si yo coloco este punto de aquí, un punto de la circunferencia, ese punto tiene de coordenadas el coseno de alfa como x y el seno de alfa como y. Efectivamente, en la x está el coseno de alfa y la altura, que es la y, está el seno de alfa. Así que ya tenemos una cosa muy importante, y es que si yo coloco cualquier punto en esta circunferencia, ese punto que yo haga está asociado al seno y al coseno del ángulo que representa precisamente esa medida. ¿Vale? Bien. Además, tenemos el famoso teorema de Pitágoras. El seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo siempre va a ser 1. Porque claro, si yo tengo este triángulo, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Ahí tengo el famoso teorema. Primera identidad importantísima en la trigonometría. Vale. Pues vamos a ver una serie de ángulos especiales. Todo eso es una tabla que, bueno, deberíais memorizar, pero vamos a ir trabajando sobre la marcha sobre ángulos muy especiales, que son los ángulos de 0 grados, 30, 45 y 60. Todos estos datos se sacan a través de triángulos donde están precisamente esos ángulos. El ángulo de 30 grados y de 60 están dentro de un triángulo equilátero y el ángulo de 45 grados se observa a la hora de partir un cuadrado por la mitad, ¿vale? Pero bueno, ya digo que es un poco memorizar esos datos. Vale. ¿Cómo medimos los ángulos? Bien, pues primero vamos a dividir el plano en 4 zonas que le llamamos cuadrantes. Los ángulos siempre se miden empezando por la parte positiva del eje X. Si van al contrario de las agujas del reloj, pues serán positivos. Y será negativo si van a favor de las agujas del reloj. ¿Vale? Así que yo tengo aquí el ángulo de 0 grados, el ángulo de 90 grados, o pi medios radianes, hay dos medidas, recordad, 180 y 270. Y
cuadrante primero será esta zona de aquí, cualquier ángulo que caiga en este lado, pues le decimos que está en el primer cuadrante. Segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Voy a hacer un ángulo cualquiera. Por ejemplo, si yo utilizo ese radio, ¿cómo mediría? Pues si quiero medirlo de forma positiva, tengo que ir en dirección contraria a las agujas del reloj. Por ejemplo, podría ser 140 grados. Pero ese mismo radio, si quiero medirlo en dirección contraria a las agujas del reloj, pues resulta que me daría una medida negativa. En este caso, menos 220. Veis que más o menos sobrepasa los 180, un poquito más, y además tenemos clarísimo que si mido a favor del reloj y al contrario, entre los dos completaré la circunferencia entera, es decir, los dos al sumar las dos medidas daría 360, ¿vale? O sea que puedo medirlo de dos formas, positivo y negativo. Bien. Cada razón trigonométrica puede tener un signo en función del cuadrante donde esté. Bien. Pues lo único que tengo que hacer es representar la circunferencia y observar que el seno está asociado a la coordenada y. Entonces, ¿dónde la coordenada y es positiva? Pues en estos dos cuadrantes de aquí, el primero y segundo. Tercero y cuarto pues serán negativos, ¿vale? Es muy fácil de observarlo. Con el coseno pues pasa algo similar. El coseno está asociado a la coordenada x. Por lo tanto, la coordenada x en estos dos cuadrantes, primero y cuarto, será positiva y en los otros será negativo. Y la tangente, pues es la división del seno entre el coseno. Por lo tanto, con la regla de los signos nos dará positivo en el primero y tercero y en el segundo y cuarto negativos. ¿Vale? Cualquier ángulo que yo quiera medir tiene unas razones trigonométricas equivalentes en el primer cuadrante. Es decir, si yo conozco todas las razones de los ángulos del primer cuadrante, conoceré todas, ¿vale? ¿Esto para qué me sirve? Pues para evitarme aprender un montón de fórmulas que vienen en el libro. Es un poco evitar esas fórmulas pesadas que vienen ahí, ¿vale? Por ejemplo, ese ángulo de ahí. Imaginad que ese ángulo es 150 grados, ¿vale? Bien, sus razones trigonométricas son esta es la y, que es el seno, y la x sería el coseno, ¿verdad? Bien, pero ¿qué ocurre? Que resulta que aquí me sale un ángulo de 30 grados, porque precisamente yo sé que este ángulo llano es 180. Así que, ¿qué ocurre? Que las razones trigonométricas de 150 y de 30 son las mismas, porque es el mismo triángulo el que se forma. Y lo único que varía es el signo. Depende de en el cuadrante donde yo haya dibujado, tendrá un signo u otro signo. Así que en este caso, el seno tiene el mismo signo. Por lo tanto, el seno de 150 y el de 30 son iguales. Sin embargo, el coseno es negativo. Por lo tanto, tendré que poner que el coseno de 150 es el mismo que el coseno de 30, pero cambiándole de signo o poniendo un menos delante. Y las tangentes, pues, también cambian de signo. ¿Vale? Así que yo, sin necesidad de saber ninguna fórmula, puedo observar estas equivalencias. Bien, si el ángulo que me dieran fuera un ángulo muy grande, ¿qué debería hacer yo? Pues primero debería calcular un ángulo equivalente, pero reduciendo las vueltas que yo he dado a la circunferencia. Así que divido entre 360. Si dividimos, me sale que doy 2 vueltas completas, ¿verdad? Y me sobran 210 grados. Pues este ángulo de 210 grados es equivalente a 930.
Vale, pues yo lo que dibujo es 210. 210 estará por aquí, porque yo sé que es más grande que 180. Y precisamente las razones trigonométricas vuelven a ser esta y esta x. Es decir, si yo construyo el ángulo con 30 grados, es el mismo que el que me sale con 210. Por lo tanto, las razones de 210 y de 30 son iguales y solo varían en su signo. Así que tenemos la misma equivalencia que antes. El seno es negativo porque, claro, está en el tercer cuadrante. El coseno también es negativo por lo mismo, porque está en el tercer cuadrante. Y la tangente es positiva al dividir los dos. Bien, por último, unas identidades que me ayuden a calcular las razones trigonométricas conociendo solo una de ellas. Por ejemplo, esta es la que hemos visto ya al principio. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. De forma que si a mí me dicen, por ejemplo, este problema, yo sé que el seno de un ángulo es 0,4. No sé cuál es ese ángulo ni me lo han dicho, pero yo sé que me dicen que alfa, que ese es el ángulo, es del segundo cuadrante y quieren que calcule el coseno y la tangente. Bien, pues yo me voy a esta fórmula, cambio el seno por 0,4 y despejo el coseno en esta fórmula. Así que lo único que tengo que hacer es llevarme restando el 0,4 y hacer la raíz cuadrada. ¿Y por qué he puesto aquí un menos? Porque como me dicen que el ángulo es del segundo cuadrante, yo sé que el coseno es negativo, ¿vale? Así que le pondré el signo según el cuadrante que esté. Cuando ya conozco el seno y el coseno, pues la tangente es la división del seno entre el coseno. Así que divido y obtengo el resultado. Esa fórmula se usa cuando sabemos el seno o el coseno. Bien, y hay otra fórmula, que es esta de aquí, que usaremos cuando conocemos la tangente, porque nos da la relación con respecto a la tangente. Por ejemplo, si la tangente de un ángulo es 8 y alfa está en el tercer cuadrante, queremos calcular el seno y el coseno. Pues utilizo esa fórmula, hago esta cuenta, ¿no? 1 más 64, que es 65, y ahora para calcular el coseno me lo llevo al otro lado y el 65 me lo llevo dividiendo, es decir, intercambio estas dos y me quedaría que es la raíz cuadrada de 1 partido de 65. ¿Y por qué le he puesto un menos? Porque me dicen que es del tercer cuadrante y en el tercer cuadrante el coseno es negativo, ¿vale? Y cuando ya sabemos el coseno, como la tangente es el seno entre el coseno, coloco los valores y despejo el seno. Paso esto multiplicando y he calculado el seno. Bien, espero que haya quedado más o menos claro y vamos a practicar ahora.